Hace 2600 años se desarrollaron las primeras sociedades en los actuales estados de Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato. Al inicio, fueron aldeas no muy extensas, pero con el tiempo serían fundamentales para el desarrollo de Mesoamérica. Sus habitantes tenían diferentes ocupaciones, como la agricultura y la alfarería. Algunos se dedicaban al intercambio y viajaban llevando diversos productos y artículos relacionados con la tecnología, la religión o el prestigio. ¿Pero cómo se trasladaban? ¿Cómo cargaban? ¿Cuáles caminos usaban? Acompáñenos, el jueves 17 de octubre a las 18 horas en el Museo Regional, para responder a estas y otras interrogantes en la conferencia que impartirá el maestro y antropólogo físico, Israel Lara Barajas, profesor investigador del Centro INA Querétaro. 40 años del INA en Querétaro. Recorrer el presente, imaginar el futuro. Es que yo parezco, ahí estoy, ahora sí, otra vez. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de a qué horas nos vean en Facebook Live. Bienvenidos a todos al auditorio del Museo Regional en una más de las conferencias para celebrar los 40 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Querétaro. Como ustedes saben, tenemos todo un programa de actividades con este motivo. Hay presentaciones editoriales, hay conferencias, también tenemos exposiciones y les invitamos a visitar el programa en el Facebook del Centro INA Querétaro. Antes de empezar, quisiéramos darle las gracias primero a todos los presentes, a todos los compañeros y compañeras que hacen posible las transmisiones y las conferencias, en particular a Lupita Hernández, quien nos acompaña en el auditorio y está siempre al pie del cañón. Muchas gracias, Lupita. En esta ocasión tenemos el honor de contar con el maestro y antropólogo físico Israel David Lara Barajas, en la conferencia Siguiendo sus pasos, evidencia arqueológica acerca del traslado de personas en el pasado. Me voy a permitir leer unos datos sobre la trayectoria profesional de mi compañero y amigo Israel David Lara. Él es egresado de la licenciatura en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la maestría en Arqueología del Colegio de Michoacán. Ha tomado e impartido diversos cursos y presentado ponencias y conferencias sobre la biología esquelética de la población actual y prehispánica, tanto en México como en el extranjero. Cuenta con varias publicaciones, entre las que destacan los libros Encuentros y Desencuentros, una mirada a la protección del patrimonio cultural, Patrimonio en las manos y fundamentos de antropología forense, además de diversos artículos científicos y de divulgación relacionados con la práctica de la antropología física y forense en México, el peritaje antropológico y la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Israel es profesor de investigación científica titular C del Centro INA Querétaro, en donde es titular de proyectos sobre las poblaciones prehispánicas, las costumbres funerarias, difusión y divulgación de la ciencia y vinculación comunitaria e interinstitucional para la protección, preservación y valoración del patrimonio cultural y paleontológico del estado de Querétaro. Ha sido autor y curador de diversas exposiciones temporales y se ha hecho acreedor a los premios nacionales del INA Miguel Covarrubias en el 2015 y Manuel Gamio en el 2022. Antes de darle la palabra a Israel, quisiera pedirles a quienes nos están viendo por Facebook Live que anoten sus preguntas o comentarios en el propio Facebook para que después las podamos leer aquí en el auditorio. Del mismo modo, las preguntas que tengan
para nuestro ponente las van a poder realizar quienes están con nosotros en el auditorio a través de unas hojitas que les vamos a pasar ya en el transcurso de nuestra conferencia. Después ya nos las harán llegar para que podamos leerlas y el ponente les dé respuesta. Bueno, pues dicho esto, le cedo la palabra a Israel para que inicie con su conferencia. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan aquí en el Museo Regional y a quienes nos ven desde su casa en esta transmisión en vivo, y para quienes nos ven también posteriormente, les enviamos saludos y gracias. Pues el día de hoy yo les vengo a platicar un poquito sobre el trabajo que realizamos desde la perspectiva de la antropología física, de la bioarqueología, relacionada con las poblaciones prehispánicas del estado de Querétaro. Entonces, Ricardo, si me ayudas a subir la presentación, gracias. Bueno, pues empezaremos diciendo, vamos a ver algunas evidencias que son el resultado de la investigación en el Centro INA Querétaro. Y bueno, pues tendría que empezar a decirles, algunos quizá ya saben, que uno de los trabajos cotidianos que realizamos en el Centro INA Querétaro es la atención a denuncias. Este es un trabajo que realizamos siempre de la mano con la sociedad civil, con las instituciones, porque sobre todo es la atención a avisos relacionados con hallazgos o con riesgo que esté corriendo algún vestigio relacionado con el patrimonio paleontológico, arqueológico o histórico de Querétaro. Y bueno, pues una denuncia es una acción ciudadana que, además de ponernos al tanto de que está sucediendo algo que pueda poner en riesgo el patrimonio, nos ayuda a realizar investigación y, por supuesto, a proteger el patrimonio y conocer el pasado. Un poquito de antecedente del tema que vamos a tratar el día de hoy. Alrededor del 2010 empezamos a tener una campaña de difusión en torno a qué es el instituto, qué realizamos en él, cuáles son las investigaciones, las especialidades, etcétera. Y nos fuimos a los 18 municipios, a comunidades, a cabeceras municipales y demás. Y a través de talleres, conferencias, exposiciones fotográficas, nos acercamos a la comunidad y les compartimos un poquito lo que hacíamos. Como respuesta o como resultado de esta campaña de divulgación, lo que sucedió es que empezamos a recibir un conjunto de denuncias respecto a hallazgos arqueológicos, entre los que vamos a particularizar ahorita en los contextos funerarios y particularmente en la zona del semidesierto. Entonces nos vamos a centrar en el municipio de Peñamiller, especialmente, que es donde empezamos a tener más hallazgos, y nos vamos a centrar en la región de Peña Blanca, que es donde ahí vamos a encontrar también más contextos funerarios. El hallazgo del que les voy a platicar el día de hoy se encuentra en una zona en donde es como una parte baja, hay una serie de lomas, de colinas, y cuando llega a llover, pues el agua escurre y corre por ahí a manera de arroyos de temporal. Esta acción del agua va erosionando el suelo y va formando algo que se conoce como cárcavas, que son como unos pequeños cañones, que vamos a tener con distintas profundidades y de distintas anchuras. Ahorita retomamos este tema de aquí, pero bueno, pues sí, el hallazgo se realiza en el año 2011. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, en aquel entonces todavía Procuraduría, nos hace la notificación y bueno, pues se ubica en un arroyo de tipo intermitente en los terrenos ejidales de la delegación Extoraz del municipio de Peñamiller. Esto es el paisaje típico del semidesierto: matorrales espinosos, huizaches, garambullos, peyotes y una gran cantidad de cactáceas. Esta es una imagen en la que podemos observar el interior de una cárcava o de esta zona que se va erosionando,
Y este es precisamente el contexto donde nos vamos a encontrar este hallazgo. Aquí del lado derecho de su pantalla podrán observar precisamente este esqueleto que ya está un poco alterado precisamente por la manera en cómo fue descubierto. Y si observamos en la parte izquierda, más o menos a la mitad del muro de esta cárcava, fue donde se localizaba el entierro que estamos, del que estamos hablando, ¿no? No sé si alcancen a ver la flecha. No, creo que no. Nuevamente aquí del lado izquierdo de su pantalla vamos a tener más o menos allá a la mitad, según puntito blanco, ese es el cráneo del esqueleto y como verán, básicamente esto queda al descubierto porque hubo un derrumbe, es decir, estos perfiles como es un sedimento que no tiene mucha compactación, conforme pasa el agua por abajo, conforme llueve, se va deslavando y se van generando pequeños derrumbes, lo que va haciendo que la cárcava incremente su anchura. Pues en este sentido lo que sucedió es que hubo un derrumbe y quedó al descubierto este contexto. Por eso en la foto del lado derecho ustedes van a ver ahí una retícula que fue donde empezamos a excavar, porque en esa parte de abajo es donde estaba todo lo que cayó, que estaba en la parte superior. Y bueno, pues ya esto es un poco del proceso de excavación. En este proceso de excavación, pues empezamos desde arriba, como lo pueden ver aquí en esta imagen, donde se ve esa lona color azul. Empezamos a excavar desde arriba hasta llegar al nivel donde estaba el esqueleto. Y una vez que llegamos a este nivel, encontramos, pues básicamente que hay un gran pedazo de una olla de gran tamaño cubriendo la cabeza de este individuo. Hay algunos huesos trabajados y unas piedras muy particulares conocidas como huilanches, que básicamente son una especie de metate, pero sin patas. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos esto es el hallazgo, es un esqueleto, artefactos elaborados con hueso y además de todo lo que acabo de mencionar, también se encontraron unas capas como de pigmento en color azul, blanco y rojo. Parte del trabajo que realizamos en campo, pues hacer un registro sumamente detallado y minucioso, y en esta ocasión contamos con el apoyo, como siempre, del estupendo fotógrafo Ramiro Valencia, que trabaja muy de la mano con nosotros, es un colega aficionado a la arqueología, que le interesa mucho y además ha hecho grandes registros de estos rescates que hemos realizado, y contamos también con la participación de Radio y Televisión Querétaro, que tomaron material audiovisual para hacer un documental que nos permita pues platicar más sobre este caso. Pero bueno, ¿cómo llegamos a conocer la historia del esqueleto? Bueno, pues ya lo recuperamos en campo, lo llevamos al laboratorio, y aquí en el laboratorio, pues gracias a el estudio que realizamos de cada uno de los huesos, podemos determinar si era un hombre, si era una mujer, la estatura, el tipo de alimentación que tenía, las actividades que realizaba, entre otras características. Y bueno, pues de manera general les podría comentar que se trata del esqueleto de una mujer, más o menos entre 18 y 23 años de edad. Medía aproximadamente 1,49 metros de estatura, dirán, no era muy alta, sin embargo, para la época era una estatura más o menos promedio para las mujeres. Bueno, pues parte de lo que nos indica este análisis que realizamos es que en general tenía un buen estado de salud, no vemos una situación de desnutrición severa, no vemos una condición patológica
Qué manera de excluirme. ¿Puedes poner en comentarios que ya lo arreglamos, Ricardo? Listo, gracias. Una disculpa a toda la gente que nos ve en línea. Tuvimos aquí un problema con el audio. Ya lo resolvimos, pero bueno, retomo lo que explicaba en esta diapositiva, que derivado del análisis que realizamos sobre todo de los dientes y análisis químicos que hicimos a los huesos, podemos determinar que esta mujer en su dieta incluía plantas típicas de climas cálidos y secos y que además también consumía carne. Entre la carne que pudo haber consumido incluía conejo, liebre o ajolote y quizá cánidos que se alimentaban de esas plantas. O sea, es decir, los conejos se van a alimentar de plantas típicos del semidesierto y al consumirlos nosotros estaremos de alguna manera consumiendo también la huella química que ya aportan esos animalitos. El desgaste que presentan los dientes también es un indicador del tipo de dieta que llevaba esta mujer, pero también de algunas actividades realizadas de manera cotidiana y más adelante retomaré este tema. Bueno, pues aquí vemos, digamos, la evidencia más directa, la evidencia que tenemos en los huesos de algunas ligeras o problemas nutricionales ligeros. Vamos a tener, sí, un grado alto de afección por las condiciones en las que estaba enterrado este esqueleto, pero también vemos algunas marcas que están en los huesos que se relacionan con actividades realizadas en vida, que también ahorita voy a retomar. Y bueno, pues aquí del lado derecho de su pantalla tienen una vista general del esqueleto. Se darán cuenta que es un esqueleto que es prácticamente completo y que además su hallazgo nos ha permitido hacer una investigación mucho más compleja de lo que nos imaginábamos y con información sumamente importante. Les comentaba también que estaba enterrado y que tenía en la cabeza una olla de gran tamaño. Pues esta es la imagen o la fotografía de este pedazo de olla que tenía puesto en la cabeza. Y entre los análisis químicos que realizamos a este esqueleto fue el de datación a través de colágeno residual, el cual nos da una temporalidad o sea, una antigüedad entre el 765 y el 450 aproximadamente, antes de Cristo. Ese sería, digamos, el periodo en el que vivió, en el que pudo haber vivido este individuo, bueno, esta mujer. Si buscamos la correspondencia temporal de esta olla con las expresiones culturales o las sociedades mesoamericanas que estaban, digamos, en auge en esos momentos, lo único que nos corresponde con esta temporalidad sería un desarrollo cultural que se encuentra en Colima y sería como una fase intermedia entre lo capacha y lo ortices, que corresponde a ollas globulares, más o menos de este tipo de pasta, el tipo de pulido, la coloración, etcétera, pues más o menos nos corresponde. Hay que hacer análisis comparativos en la cerámica para ver si efectivamente esta pieza pudo haber venido desde Colima. Y bueno, pues aquí tenemos como el análisis comparativo que hacemos de la forma, de la pasta y demás. Lo comparamos, lo platicamos y lo evaluaron compañeros de Colima que nos dan también su opinión al respecto. También el contexto tenía huesos trabajados. Aquí hay un dato importante. En época prehispánica se ocupaban huesos de animal y de humano para hacer distintos artefactos. Punzones, pulidores de cerámica, algunos artefactos usados para curtir las pieles, para perforarlas. Tenemos plegaderas que se pudieron haber usado en los procesos de elaboración de textiles y demás. Cuando nosotros hacemos un objeto de hueso, a ese hueso le van a quedar las marcas que se van a originar del proceso de manufactura, es decir, de cuando lo hacemos. Pero cuando lo empezamos a utilizar para pulir, por ejemplo, la cerámica, esas huellas se van a borrar y van a quedar otras huellas diferentes que nos indican que esos huesos fueron utilizados.
En el caso de los huesos que tenemos aquí, que estaban con el esqueleto de Cecilia, así le llamamos, estos huesos tienen huellas de manufactura, pero no tienen huellas de uso. Es decir, que estos huesos trabajados estaban nuevos cuando se depositaron en el contexto de esta mujer, perdón. Bueno, y casi como el contexto de Cecilia, nos empezaron a salir muchos más en el semidesierto de Querétaro, porque pues la gente se iba enterando que encontrábamos y nos llamaban y nos decían es que también aquí hay, y así encontramos una gran cantidad de contextos funerarios, algunos con objetos asociados, otros sin objetos asociados. Algunos teníamos prácticamente la certeza de que correspondían a los grupos cazadores-recolectores que habitaron el semidesierto de Querétaro y que están relacionados con arte rupestre, con grupos pequeños, campamentos temporales, etcétera. Y otros teníamos también la evidencia de que podría tratarse de grupos, pero sedentarios, como los que se estaban desarrollándose en la Sierra Gorda, en los valles de Querétaro, y de esta manera teníamos aquí una disyuntiva. Se trata de individuos como intermedios, que son como seminómadas, y entonces tienen poquito de unos y poquitos de otros, porque además resulta que en toda esa región del semidesierto no existen sitios arqueológicos registrados, o sea, no hay un asentamiento que nos permita decir, bueno, todos estos individuos vivían en este sitio arqueológico, solamente los cazadores-recolectores, pero no todos los contextos coincidían con lo que esperaríamos o lo que esperábamos de estos sociedades, ¿no? Entonces nos surgían muchas preguntas de investigación, básicamente, ¿cómo podemos interpretar la presencia de ese tipo de materiales que sabemos que no son de aquí, que pueden venir de otras regiones y que están haciendo allí en el semidesierto, ¿no? Perdidos en la nada. Y además también los esqueletos. O sea, esos esqueletos que estamos encontrando en el semidesierto, ahí enterrados en la nada, son el producto, o sea, son individuos locales, es decir, cazadores-recolectores, individuos que viven ahí y que traen objetos que vienen de fuera, o también vienen de fuera igual que los objetos, y solamente iban pasando por el semidesierto y en algún momento se murieron y los sepultaron ahí. Para entender un poquito más o menos cómo se entiende toda la dinámica cultural, bueno, estos son algunos mapas del estado de Querétaro. Les hablaba ya de los grupos cazadores-recolectores, que sería el primer mapa que tenemos en la parte superior izquierda de la pantalla. Todos estos puntitos rojos son sitios registrados con evidencia de cazadores-recolectores, y si se dan cuenta, coincide más o menos con la zona del semidesierto. Sin embargo, para el periodo formativo superior, más o menos 580 años a 150 antes de Cristo, que dura este periodo, empiezan a desarrollarse los primeros asentamientos en el estado de Querétaro, como por ejemplo el Cerro de la Cruz en San Juan del Río, que es el primer asentamiento, es el más antiguo que tenemos por acá. Y a la par, este asentamiento está muy relacionado con otros sitios que se encuentran ya en el actual estado de Guanajuato, en la región de Acámbaro, que se conoce como Chupícuaro. Después del 150 a.C. y hasta el 250 después de Cristo, viene un cambio cultural y se cree que pudieron haber llegado grupos del centro de México, más o menos, parece ser que Cuicuilco y Tlatilco, que llegan a vivir ahí al Cerro de la Cruz, y eso va a generar un cambio en la manera en cómo construyen, en la cerámica y todo el asunto. Que si bien estuvieron en algún momento muy cercanos, muy relacionados, en ese momento se nota ese cambio. Hacia el periodo clásico, que es cuando está en auge Teotihuacán, bueno, vamos a tener aquí una gran cantidad de expresiones o de evidencias de la presencia teotihuacana. Creo que la más importante es el sitio de El Rosario en San Juan del Río, en el cual, bueno, hay diversas expresiones y diversas etapas constructivas que nos hablan de la importancia de esta región para los teotihuacanos. Y luego viene el periodo epiclásico, que más o menos se relaciona con el declive de Teotihuacán, y es sobre todo cuando tenemos el auge cultural en Querétaro. Aquí es cuando aparecen más sitios por todos lados, son centros poblacionales, centros de poder de distintos tamaños, y el estado de Querétaro se llena de sitios.
Es cuando más gente hay y cuando más movimiento de población también se registra. Luego, al parecer, con un cambio climático, se empiezan a abandonar. Tenemos todavía presencia de tula ya para el posclásico, y hacia el posclásico tardío también hay algunas evidencias todavía aquí en el estado de Querétaro, y sigue habiendo cazadores-recolectores durante todos estos periodos que les acabo de hablar, y hasta mediados del siglo XVIII los cazadores-recolectores seguían habitando estas tierras. Bueno, cuando nosotros trabajamos un esqueleto, analizamos un esqueleto, empezamos en campo con un conjunto de huesos que están enterrados, que están relacionados con otros objetos, y la idea es reconstruir la vida para poder entender cómo vivía esa persona. Y si tenemos una gran cantidad de esqueletos del mismo lugar, podemos hacer una reconstrucción de la vida de una población determinada. Entonces, bueno, sabemos que los grupos sedentarios, sobre todo los que se asentaron hacia los valles de Querétaro en la Sierra Gorda, pues eran sociedades que basaban su modo de vida principalmente en la agricultura de diversos productos como el maíz, la calabaza, el chile, el frijol, entre otras. Y esas mismas sociedades, todas estas sociedades también tenían actividades especializadas como la alfarería, la cestería, la albañilería, la lapidaria, entre otras más. Estas actividades especializadas, pues aunque podían estar presentes en todas, no hacían exactamente los mismos artefactos. Y el imaginarnos viviendo en una sociedad prehispánica es como si nosotros viviéramos en esta colonia y necesitáramos empezar a tener contacto con la colonia de al lado, o con el municipio de al lado, o con el estado que está a un lado de nosotros. Aquí es cuando se empiezan a establecer los contactos interétnicos o los contactos culturales que de alguna manera son necesarios para establecer una dinámica cultural dentro y hacia afuera de los grupos. De esta manera también se van a empezar a establecer redes de intercambio de productos, ya sea de uso cotidiano o de lo que se conoce como bienes de prestigio. Entonces, bueno, hablar de intercambio y de comercio, pues es un tema súper complejo. Trataré de ser muy simplista con esto, pero bueno, es importante cuando hacemos trabajamos un contexto y nos aparece algo de cerámica, lo primero que hay que determinar, bueno, es que hay que caracterizar esa pieza para poder más o menos ver si es una pieza local o una pieza que viene de fuera. Y de esta manera más o menos vislumbrar su procedencia. Entonces, buscar la correspondencia entre objetos, instrumentos, artefactos que estén presentes en un contexto con otras áreas culturales nos ayuda más o menos a entender un poco esta dinámica de intercambio. Los restos óseos también nos ayudan a hacer investigaciones de este tipo precisamente a partir de los análisis de procedencia. Y bueno, pues solamente para no meterme ya más en esto, pero solamente para que se entienda, puede haber intercambios entre dos individuos de estatus igual y entre individuos que tienen un estatus más alto y varios, o yo solo, o varios como yo, que tenemos un estatus más bajo. En este sentido, hay que distinguir también el intercambio local, o sea, estos intercambios que hacemos nosotros aquí. Por ejemplo, pensemos en un tianguis, en donde se van a ir a intercambiar algunos productos, pieles, alimentos, semillas, cosas que son resultado de la vida cotidiana y necesarios para la vida cotidiana. Yo tengo frijol, tú tienes maíz, intercambiamos y los dos tenemos maíz y frijol y nos iremos a intercambiar con quien tenga chile, calabaza y demás, ¿no? Ese, digamos, sería un intercambio más doméstico. El interregional, pues ya estaría hablando de una institucionalización y regulación de las relaciones de intercambio. Es decir, aquí ya se empiezan a incluir productos especializados, como por ejemplo la concha, que no en cualquier lado hay conchas marinas, o sea, podemos tener muchos caracoles de muchos tipos, pero concha marina de la costa del Pacífico, de tal especie que tiene tal coloración, eso solamente está allá y entonces
estaríamos hablando de un intercambio interregional y los intercambios a larga distancia, que ya son, digamos, intercambios mucho más especializados, en donde van a circular artículos de lujo, de difícil adquisición, y pensemos, por ejemplo, en una ruta de comercio entre el sureste de México con el sureste de los Estados Unidos, que probablemente estén enviando plumas de quetzal hacia el norte y del norte nos estén mandando turquesa hacia el sur. O sea, son productos ya sumamente especializados y es un comercio mucho más con los económicos y políticos. ¿Qué se estaría intercambiando en estos rutas o en estos cruces? Les decía, pues productos hechos de obsidiana, cerámica de diferente tipo, pero no cualquier cerámica, es decir, no van a caminar desde una costa a la otra para llevar ollitas de barro simples. Tendría que ser algún tipo de cerámica ritual, ceremonial, etc. Lapidaria también estarían llevando piezas específicas o que pudieran considerarse de prestigio, huesos trabajados también con distintas características, productos hechos con concha, plumas, etcétera, piedras preciosas, entre otros. Bueno, y también es importante destacar, el comercio no solamente mueve objetos. Es importante que no perdamos de vista a los objetos. ¿Quién los mueve? Los mueve la gente. Entonces, el comercio mueve también gente, no porque estén llevando y trayendo gente para comerciar, o igual y sí. Me refiero a que la gente lleva consigo su cultura, sus tradiciones, y cuando llegan a vivir durante un tiempo en lo que se reabastecen, en lo que se producen nuevos bienes para seguir comerciando, estarán intercambiando esta información con la gente que vive en ese lugar y estarán llevándose información de otro lugar. Por eso, también los comerciantes jugaban papeles importantes en las guerras, ¿no? Porque ellos están trayendo información. Y bueno, ¿cómo se trasladaban? Bueno, pues pensemos, hay ya una gran cantidad de investigaciones que nos plantean rutas por todo el largo ancho de Mesoamérica, del norte, de México, el sureste de los Estados Unidos. Sabemos que hay una serie de interacciones culturales a lo largo de todos los periodos, pero estos que vemos en el mapa, digámoslo, son como carreteras principales. Pero pensemos que en medio de todos estos vamos a tener una gran cantidad de caminos pequeñitos por donde la gente se va a mover de un pueblito al otro, o a 3 pueblitos y demás, para llevar pues leña, para llevar maíz, para llevar frijol, o sea, este comercio un poco más local. Estas rutas de comercio permiten precisamente la vinculación de distintos sistemas económicos. Pensemos el occidente y la costa del Golfo. Los caminos también jugaron un papel importante para la transmisión de información, como lo mencionaba ahorita, y además permiten definir territorios y flujo de información y de objetos. Entonces, bueno, pues estos caminos permitían que grupos de personas llevaran consigo, pues les decía, cosas, ideas y demás. También es importante mencionar que eran familias que llevaban consigo niños que en el camino, mientras crecían, iban aprendiendo el oficio, conocían las rutas, se las aprendían el modo de vida de un viajero. Y bueno, pues estos también eran grupos que estaban bien organizados y parece ser que también estaban jerarquizados, es decir, que había diversos niveles dentro de un grupo de comerciantes. Obviamente, los que estaban en el nivel más bajo eran quienes más cargaban y quienes tenían, digamos, las condiciones de vida un poco más difíciles para ellos. ¿Y cómo cargaban estos productos, no? Bueno, pues sabemos que en época prehispánica, o por lo menos antes de la llegada de los españoles, no había caballos u otro animal que los ayudara a cargar. Entonces se usaba el cuerpo propio y el ajeno para poder llevar todas estas cargas. Y se volvió una actividad especializada en estas sociedades. O sea, había grupos especializados que se dedicaban a esto y lo podemos ver en diversas fuentes fuentes históricas que nos hablan de esta actividad de trasladar, de cargar cosas usando esta herramienta que se conoce como mecapal. Y para esto, pues también tenemos evidencia arqueológica a través de diversas figurillas.
Y bueno, pues entender cómo cargar, pues nos lleva un poco a la experimentación, ¿no? Y aquí con unos colegas hicimos un poco de experimentación para ver qué implica cargar con la espalda con un mecapal, usando un mecapal. Primero, complicado conseguir un canasto de este tamaño. Luego, ponerle una carga de 25 kilos, conseguir el mecapal y utilizarlo para ver de qué manera es mucho más sencillo cargar. Como verán, yo soy el que está con camisa verde. Yo soy muy alto, entonces mi altura ocasiona que el peso se vaya sobre todo a la zona de las vértebras lumbares. Otro colega recibía como un mayor impacto, la presión y el peso estaba fijada en el cuello y en las vértebras lumbares también como de 1,85 de estatura, y otro compañero que era un poco más bajito, él sí recibía una carga un poco más directa en el cuello y en los hombros. Y si vemos el esquema que tenemos a un lado, de acuerdo con las investigaciones que se han realizado, más o menos esa sería como la manera en cómo se cargaba en época prehispánica. Entonces, esto nos dice que no cualquiera sirve para cargar, por lo menos yo no fui bueno para eso. Y esto, aunque pensamos que es una actividad milenaria que se hacía en el pasado, se sigue realizando en la actualidad. Nosotros podemos ir a una gran cantidad de lugares y poder ver estas imágenes, no solamente a través de fotografías históricas, podemos ver en las comunidades indígenas cómo la gente sigue llevando y trayendo cosas, cargándolo así. Sobre todo las mujeres las vemos encargadas de llevar y de traer leña, usando el mecapal. Aquí en la imagen en su pantalla está a la izquierda, abajo, a la izquierda, hay una imagen que es un poco más cercana a nosotros. Esto es aquí en el Mercado de la Cruz, en donde podemos observar a una mujer que trae una serie de productos de barro, cargándolos con el rebozo y llevando el peso en la espalda, ¿no? Entonces, esto es una imagen que nosotros normalmente dejamos pasar, pero que si nos ponemos a observar alrededor nuestro vamos a encontrar una gran cantidad de personas que todavía utilizan el cuerpo como herramienta o como instrumento para cargar o para elaborar hacer otras actividades. Y bueno, pues entonces el cuerpo humano, particularmente los restos humanos, para nosotros son la evidencia más directa de este tipo de actividades. Vamos a encontrar ahí la huella de esta forma de vida que llevaron en vida. Vamos a poder observar deficiencias nutricionales, evidencia de cargas muy pesadas en la espalda. Se dice que más o menos un tamemé cargaba 20 a 25 kilos y recorrían alrededor de 20 kilómetros diarios. Entonces, bueno, pues esa evidencia la tenemos en los huesos, también evidencias de largas caminatas. Vamos a encontrar también una serie de lesiones en los huesos con diversos grados de osificación, es decir, fracturas que se han ido osificando porque tuvieron un tiempo para curarse de alguna manera. Esta curación que tienen los huesos nos indican que si una persona se lesionaba, no se moría en el momento, es decir, había quienes lo cuidaban. Puede ser que todo el grupo se detenía para cuidarlo, o puede ser también que una parte del grupo se quedaban cuidándolo y si sobrevivía, luego llegaban y alcanzaban a su grupo en su destino. O, en todo caso, si se moría, eran los encargados de darles un tratamiento mortuorio, es decir, enterrarlos, porque eso es lo que estamos encontrando nosotros. El resultado de un tratamiento mortuorio es un contexto funerario. Estos tratamientos mortuorios implicaban una diferenciación social, es decir, entre más importante eres, pues a lo mejor te van a poner objetos asociados. Si no eres importante, eres solamente un cargador, pues a lo mejor te van a enterrar, te van a poner en cierta posición, pero no te van a poner objetos asociados. Y bueno, pues obviamente como hemos encontrado niños que fueron sujetos a esta misma práctica funeraria, pues pensamos que se trataba de familias completas que iban viajando. Entonces, bueno, pues les decía, si tenemos materiales asociados, individuos que no tienen evidencia de tanto trabajo físico.
Y los que no tienen objetos asociados son individuos que tienen una gran cantidad de marcas en su esqueleto de trabajo de grandes esfuerzos. Entonces, bueno, pues este desgaste del cuerpo se constituye como un reflejo de la posición social y un estilo de vida que se basa en la realización de una actividad que no solamente determinaba cuánto trabajo realizabas en vida o a la edad a la que iniciabas el trabajo, sino que también va a incidir en su salud y va a definir de manera importante la manera en que se trata su cuerpo cuando fue enterrado. Entonces, bueno, pues regresamos al mapa inicial de todos los hallazgos. Estaremos hablando de individuos que se murieron en el camino, o sea, que no llegaron a su destino final y que recibieron un tratamiento funerario ahí donde murieron. Para tratar de entender un poquito más, si realmente estaremos hablando de rutas de comercio, hicimos una serie de análisis que nos indican, es un programa en el cual tú le cargas los mapas geográficos, topográficos, hidrográficos y demás. Toda esta información la junta y luego tú le dices, quiero que me digas cuál es la ruta entre este punto y este otro punto. Y entonces te genera una o varias rutas por las cuales tú puedes ir caminando teniendo el menor esfuerzo posible. Jugando precisamente con rutas y diciéndole a este programa, oye, necesito que me des una ruta que vaya desde Río Verde hasta el Cerro de la Cruz, en San Juan del Río. Entonces, te va a dar aquí una serie de posibilidades conectándose precisamente entre los puntos, pero además destacando que estos caminos corren en su mayoría por ríos, por afluentes de ríos, es decir, zonas en las cuales no tienes que subir un cerro, bajarlo y luego subir otro y demás, sino que vas quizá serpenteando, pero es un menor esfuerzo que realizas. Además, muchos arroyos de temporal conservan por ahí algún hilito de agua en algunas partes y eso es un recurso que se puede aprovechar cuando vas cargando pues por lo menos 25 kilos, ¿no? Y bueno, pues regresamos a Cecilia, que ahorita le voy a empezar a llamar Shareni, porque Shareni es un personaje que hicimos para dar entrega de toda esta información a la sociedad, a todos ustedes. Entonces, Shareni es la representación del esqueleto de Cecilia, que tenía entre 18 y 23 años al momento de morir. Ya les decía yo, medía 1,49 metros de estatura, tenía una buena salud, no tenía padecimientos crónicos. Su dieta, ya les decía, incluía diversas plantas, diversos animales. Su salud, la salud de sus dientes nos dice que es posible que también los haya utilizado como herramienta para ablandar pieles y fibras vegetales. Es decir, no sé si han visto cuando trabajan cestería, utilizan los dientes para ir separando la fibra de la palma, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante sí considerar que los dientes pueden servir como herramienta y además lo tenemos como evidencia, no solamente en este esqueleto, sino en otros más. Realizó diversas actividades de manera cotidiana, como ya lo mencionaba, pues cargaba y caminaba bastante. Es posible que Shareni a sus 18 años ya haya sido mamá y a lo mejor lo que cargaba pues era 1 o 2 hijos o 3, no sabemos. Formó parte de un grupo que cruzaba el semidesierto queretano como una ruta para trasladarse de un lugar a otro y hacia diversos sitios. Y aunque, les decía, aunque es una mujer muy joven, seguramente había sido mamá, pero lo importante aquí es que por la manera en cómo le enterraron, los objetos que le pusieron y demás, parece o es posible que Shareni haya tenido un lugar importante dentro del grupo, o sea, que haya tenido un estatus importante dentro del grupo y que es posible que ella viniera de algún lugar del occidente de México. Shareni es un cuadernillo de divulgación que muy pronto van a poder tener ustedes disponible de manera digital, de manera impresa, pero es un cuadernillo que, aprovechando precisamente esta investigación, nos permite conocer sobre dinámicas culturales en la época prehispánica, el comercio y el intercambio, el movimiento de personas, la vida cotidiana,
las costumbres funerarias, el análisis antropofísico y arqueológico y la protección del patrimonio cultural y particularmente el arqueológico. Bueno, ya para finalizar, les digo, pues todo esto que acabo de mencionar es el resultado de trabajo en equipo, no solamente en un caso, sino en todos los casos. Tengo que mencionar a Gloria Islas Estrada, Fiorella Fenoglio Limón, Juan Carlos Sánchez Cetina, Elizabeth Hernández Sánchez, Carlos Viramontes Ansúrez, Magdalena García Espino, Mara Arad Pérez Guzmán, perdóname Pablo, no puse tu nombre, pero Pablo Oaxaca Flores, por supuesto, a todas las comunidades y las autoridades que han colaborado en todo este trabajo de investigación y de protección del patrimonio cultural. Muchas gracias. Pues muy interesante la charla que acabamos de escuchar. Es increíble cómo los restos materiales pueden contarnos tantas historias y sobre todo mostrarnos las evidencias de cómo pudo haber sido la sociedad, las personas en aquellas épocas. Pues felicitamos calurosamente a Israel y a todo el equipo que ha trabajado en todo esto que nos acaba de mostrar. Vamos a leer los comentarios que nos han llegado en vía Facebook. Mandan saludos Carla Ro desde Morelia. Julieta Cabriada pregunta cómo se realiza la toma de muestras y el análisis de colágeno residual. Bueno, esta es un análisis muy especializado. La toma de muestras, hay un protocolo, bueno, hay varios protocolos en realidad, pero se tiene que seguir cualquier protocolo, pero hay unos más específicos para la toma de muestras de hueso humano. Es importante hacerlo bajo condiciones estériles, se tienen que utilizar herramientas nuevas. Los discos tienen que ser nuevos y se toma una muestra aproximada de 4 o 5 gramos en promedio de hueso y se embala adecuadamente con equipo especial, en contenedores estériles también, y se envían a laboratorios específicos en donde lo primero que hacen es, aunque nosotros trabajemos de manera estéril, allá le pasan por un proceso de descontaminación y posteriormente ya les hacen los análisis correspondientes. Ahora, ¿en qué consiste? Bueno, pues lo que hacen es que miden la cantidad de colágeno que resta en el hueso, aunque ya esté seco, mantiene una cantidad de colágeno que se va degradando con el paso del tiempo. Entonces ya se tiene como bien estudiado esto y se tiene una serie de indicadores que te dicen que dependiendo la cantidad de colágeno que resta en el hueso, te da un fechamiento. Estoy haciendo súper simplista porque esto es súper complejo, pero a grandes rasgos es eso. Muy bien, muchas gracias. Ilan Lebroeiro manda saludos desde Francia. Pau Mundo comenta, gracias por interesante charla, reflejo del trabajo del conferencista y del propio Centro INA Querétaro. Manda saludos el arqueólogo Juan Carlos Sancharles. Mario C. Torres comenta, muy interesante la vinculación de las rutas comerciales. Por su parte, Carmen Lerma nos dice, qué trabajo tan interesante, muchísimas gracias al ponente y al Centro INA por dejarnos ver las investigaciones que realizan para la comprensión de la historia y de los antiguos pobladores de Querétaro. Carmen Lerma dice, saludos a Israel Lara, soy tu fan. Julieta Cabriada, es muy interesante la manera en que se piensa en la divulgación de su trabajo para que baje a la sociedad, que es parte fundamental de la misión del INA, investigación para la sociedad. Completamente de acuerdo con Julieta. Mario C. Torres, una pregunta, en caso de un hallazgo de óseo, ¿qué protocolos hacen ustedes los especialistas? Bueno, lo primero que esperamos es que si el hallazgo lo realiza otra persona, que nos notifiquen. Y lo importante aquí es
no mover y no tocar nada, hay que mantener así como se encuentra el contexto. Y rápidamente explico lo que es un contexto, ¿no? El contexto es un conjunto de elementos que están presentes en un espacio determinado y que van a ser como una especie de fotografía de lo que sucedió en un momento dado y en un tiempo determinado. Si nosotros sacamos cualquier elemento de ese contexto, lo desarticulamos, perdemos información, ya no sabemos si la pulsera la tenía en la mano derecha o en la mano izquierda, o la traía en el pie, o solamente se la pusieron a un lado, y eso puede, afecta en realidad las interpretaciones o el nivel de interpretaciones que podamos realizar. Entonces es importante que si alguien se encuentra con restos humanos, no tocar nada, avisarnos al instituto y nosotros acudimos de manera inmediata para poder atender el caso. Se hace la excavación correspondiente, se recuperan el contexto funerario y luego hacemos el análisis ya en el instituto. También aprovecho para decir, hay una como leyenda urbana que dicen que si reportan este tipo de hallazgos, el INAH o el gobierno les va a quitar sus terrenos y demás. Esto no sucede hace más de 50 años. No, en la actualidad lo que hacemos es tratar de hacer una investigación, de ver las posibilidades que existen si es que quieren construir, pero esto lo tenemos que platicar, se tiene que acordar dónde sí se puede, dónde no se puede, trabajar de manera conjunta para no perder información y proteger la historia de todos. Muchas gracias, Israel. Te manda saludos Mauricio Ramos desde Corregidora Querétaro. Tenemos otras preguntas aquí de la audiencia del auditorio. La primera es, ¿considera que los sitios de enterramiento en donde se localizan estos esqueletos se debe a algún ritual? ¿Por qué ahí? Si los sitios de enterramiento donde localizaste esqueletos son parte de algún ritual y por qué en ese lugar los dejaron. Ok, no sé si, yo no nos pondría el calificativo de ritual. Yo creo que cuando vas viajando o cuando estos grupos iban viajando y se moría alguno de sus miembros, ellos buscaban el mejor lugar para poderlo depositar. Aquí podemos interpretarlo como están quedando como parte de nuestra historia a través de estos caminos, son guardianes del camino, son guardianes de un territorio determinado, pueden tener diversas connotaciones. Y yo creo que el ritual es en realidad la parte de la preparación del cuerpo, o sea, cómo lo van a preparar, si lo van a poner en un bulto mortuorio, si le van a poner piedritas, si le van a poner conchas, si lo bañaron, si lo lavaron antes, si lo ponen flexionado, estirado y demás. Esa es, digamos, la parte ritual de la tradición funeraria que estamos observando acá, pero no como un ritual así específico de vamos a poner este contexto así. Por lo menos no tenemos como tantos elementos. Desafortunadamente, pues mientras no exista una máquina del tiempo que nos permita viajar a ese momento y ser testigos de lo que ocurría, pues no tenemos certeza de nada. Gracias, Israel. Alguien del público nos hace dos preguntas. Te da las gracias por la presentación tan excelente y nos dice, ¿cómo se llama el programa que hace las rutas y qué tipo de mapas integra? Es decir, ¿actuales, antiguos o ambos? Los mapas actuales y de ahí generamos los mapas antiguos, o sea, podemos hacer como una superposición, se pueden trabajar, digamos, en época virreinal, sí vamos a tener una mayor cantidad de mapas, en época prehispánica no tanto, pero tú puedes generar tus propios mapas. El programa se llama QGIS, es muy fácil de usar y lo pueden descargar gratuitamente y a ver si no nos cancelan el video por... académico. No, se trata de un sistema de información geográfica que es además libre, de libre uso, no nos van a cancelar.
Y sí es muy interesante porque nos ayuda a hacer múltiples hallazgos con las investigaciones. La otra pregunta es, ¿cuántos restos óseos se han rescatado en las rutas trazadas? ¿Cuántos restos óseos? Híjole. Yo creo que tenemos más de 240 esqueletos. Falta integrar los últimos 2 años, o sea, estamos en el proceso de actualización del catálogo, pero yo creo que sí tenemos poquitos más de 240 esqueletos ya recuperados. Póngale que la mitad corresponden al semidesierto, más o menos. Muy bien. Una pregunta más del auditorio. Después de los estudios realizados, ¿qué se hizo con los restos de Cecilia? Bueno, actualmente se encuentran bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, están en las oficinas del Centro INA Querétaro. Ahí contamos con un centro de resguardo para restos humanos y ahí están bien resguardaditos, bien protegidos para que no se deterioren. Y bueno, pues está Cecilia y muchos más. Eso se liga con la siguiente pregunta porque quieren saber qué ha ocurrido con los hallazgos, con los restos que has encontrado, ¿no? Pues eso, o sea, básicamente eso, los tenemos en resguardo. Se han presentado en algunas exposiciones temporales que tienen como objetivo hablar de las costumbres funerarias o hablar del cuerpo humano, etcétera. Pero siempre que se muestran, que se exhiben, tratamos que sea de la manera mucho más, muy respetuosa, con la intención de transmitir y que la gente entienda y comprenda y valore el tipo de patrimonio que son, no nada más por el morbo de mostrar esqueletos. Gracias, Israel. Una pregunta más. ¿Cómo se sabe que su dentadura la utilizó para ablandar carne? Carne, no, decía yo pieles. Básicamente, pues es un proceso de masticación que sirve para ir ablandando la piel. O sea, cuando está seca es muy dura y puede ser que la masticación haya permitido ablandar esta piel para utilizarla para hacer algún tipo de correa o algo por el estilo. También las fibras vegetales se pueden estar ablandando con los dientes o, como les decía, toman la hoja de la palma, que normalmente es larga, esa le clavan el colmillo y lo van a ir jalando y de esta manera dividen la hoja y con eso es posible ir tejiendo los petates. Pero al momento de hacer eso, lo que va a suceder es que se va a ir desgastando el esmalte del diente y va a generar esas concavidades o cavidades en los dientes, características de este tipo de actividades. Más, nos dice alguien del auditorio, muy interesante, gracias por la difusión. Y la pregunta es, ¿qué periodo cubrirían los restos encontrados? Sí, bueno, particularmente estos de Cecilia o de Shareni, estarían en lo que conocemos como periodo formativo terminal, que es cuando llega, perdóneme, es el formativo temprano, que es cuando, poquito antes de cuando tenemos el primer asentamiento en el estado de Querétaro. Entonces, pensamos que a lo mejor este tipo de investigaciones también nos ayuden a recorrer un poquito los primeros asentamientos, pero hay que seguir haciendo investigación para tener más fechamientos, más dataciones que nos ayuden a ver si reajustamos las temporalidades. Pero por el momento sería previo al primer asentamiento en San Juan del Río. Muy bien, muchas gracias. Te manda saludos Mauricio Ramos desde Corregidora y también te manda saludos Norma Rivas. Parece que ya no hay más comentarios en Facebook, ya no tenemos más preguntas. Yo quisiera agregar que algo muy importante, cuando encuentran la sociedad, la comunidad, los ciudadanos encuentran restos óseos o restos arqueológicos, es muy importante que le avisen al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pueden encontrar nuestros datos en el Facebook de Centro INA Querétaro. Las denuncias de los hallazgos se reciben incluso de manera anónima y es muy importante no tocar, no mover, no escarbar o
excavar, que lo que se encuentra permanezca intacto a fin de que se conserven los contextos arqueológicos para que los especialistas puedan hacer una investigación científica sistematizada y con todos los requisitos y los protocolos que eso amerita. Por favor, avísenos al Centro INA Querétaro si encuentran restos tepalcates o ya restos óseos. Bueno, pues con esto estaríamos ya finalizando nuestra conferencia de este día. Recordarle al auditorio y a nuestra audiencia en Facebook y próximamente en otras plataformas que estamos de manteles largos celebrando los 40 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Querétaro y 85 años de la institución a nivel nacional. La entidad del Estado mexicano que tiene a su cargo el cuidado, la protección, la investigación, la divulgación de nuestro patrimonio cultural. Les recordamos también que el programa completo de nuestros eventos lo van a encontrar en nuestro Facebook y los invitamos a que se unan a la siguiente conferencia el próximo jueves a las 6 de la tarde, aquí en el auditorio del Museo Regional. Vamos a tener una conferencia sobre la cartografía queretana, cartografía antigua, que nos va a presentar el historiador Fernando González. Yo cierro comentando que para el instituto, para los que trabajamos en el instituto, la divulgación, el llevar lo que se está trabajando, los conocimientos que se están generando, el llevarlos a las comunidades, a la sociedad, es de relevancia central. Nosotros tenemos un especial interés en que así ocurra. ¿Para qué? Pues para que aprendamos a conocer, para que sepamos lo que hay detrás de este patrimonio, que es inmenso, que es vasto, que es riquísimo y que nos hace sentir muy orgullosos de él. Pues muchas gracias y los esperamos en la siguiente conferencia. Hasta luego. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.